Ya chicos, entonces vamos a revisar la guía de la semana 1 de instalación y configuración de redes, ¿ya? Donde el objetivo era investigar los términos y elaborar un informe de la consulta para su posterior entrega, ¿ya? Dentro de los parámetros que usted debía investigar, habían 7 preguntas, ¿ya? 7 preguntas. Vamos a comenzar con la primera. La primera decía, según su conocimiento, ¿qué es una red? ¿Ya? Esto está hasta estas alturas del partido ya debería estar muy bien definido, ¿cierto? Habíamos dicho que una red es la interconexión entre dos puntos o más a través de un medio. O sea, que si tenemos dos puntos unidos y tenemos un medio que una estos dos puntos, ya estamos hablando de una red. Ya se cumple la condición de red. Si yo tengo dos puntos, pero no hay quien los conecte, eso no entraría en una definición de red, ¿ya? Porque la definición de red nos dice que son dos o más puntos interconectados entre sí a través de un medio, ¿ya? Esa es la definición básica, clásica, ¿ya? A la cual usted puede referirse. Creo que en esa primera pregunta no debiese haber problema, ¿ya? Chiquillos, recuerden siempre, si van teniendo dudas, alguna acotación o algo que quieran decir, a través del chat o me interrumpen con su micrófono y me hacen la pregunta directamente, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos con la número 2. Nombre 3 tipos de redes no informáticas y explique su funcionamiento. Cuando hablamos de redes no informáticas, estamos hablando de cualquier tipo de red, como dice el enunciado, que no sea informática. Habíamos definido, por ejemplo, bueno, volvamos a la primera definición, que nos decía que es una red, ¿cierto? Una red, en definiciones simples, son dos puntos interconectados entre sí a través de un medio. Ya, entonces, si lo llevamos a redes no informáticas, podríamos decir el metro, ¿cierto? El metro podríamos definir como estos puntos, las estaciones, ¿cierto? Supongamos el ejemplo línea 4. Tenemos la estación de Puente Alto, Las Mercedes, Protectora de la Infancia, Hospital Sótero, ¿cierto? Estos vendrían siendo los puntos. Y el medio el cual los une, el medio que los une sería el riel, ¿cierto? El riel donde va el metro en sí, ¿ya? Y podríamos definir como los datos que viajan las personas que se suben a este metro que va a través de este riel, ya que lo habíamos definido en unas clases anteriores como los datos también, ¿ya? Ahí tenemos una, por ejemplo, la red de metro. Otra también podría ser la red de agua potable, ya el agua que llega a nuestras casas. Podríamos definir como punto cada casa donde llega el agua o la llave, también cuando nosotros abrimos, podría ser cada punto. El medio podría ser las cañerías, o son las cañerías, ¿ya? Y en este caso podríamos definir como los datos, el agua que llega. Si vamos haciendo la comparación entre la red informática y esta red de agua potable, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo, la red de agua potable. Otro ejemplo también podría ser la red eléctrica, ¿cierto? La red eléctrica donde cada toma corriente podríamos definirlo como un punto, ¿ya? Y el medio, evidentemente, es el cable donde es transportada la electricidad. Y podríamos ver a la electricidad como los datos también si queremos hacer la comparación con una red informática. Ahí ya tenemos 3 tipos de redes que no son informáticas, ¿cierto? Pero que cumplen con la definición de red. ¿A alguien del grupo que está conectado acá se le ocurre otro ejemplo que me lo pueda dar? Aparte de los que yo di. La línea del tren podría funcionar. Sí, la habíamos mencionado, similar a la de metro.
¿Alguna otra que sea un poco más distinta para diferenciar? Los buses. La red de buses también, claro, ¿cierto? Cuando viajamos, por ejemplo, desde Santiago a, por poner un ejemplo, Temuco, podríamos suponer que el punto es el terminal de buses de Santiago y el otro punto, el terminal de buses de Temuco, ¿cierto? El medio sería la carretera y podríamos definir los datos como el bus completo más la gente que va dentro, ¿cierto? Viajando, ¿ya? Entonces ahí tenemos ejemplos de redes que no son informáticas, pero que cumplen con la definición de red. Y ahí nosotros ya podemos ir haciendo comparación entre cómo funciona la red informática y la que no. Y vemos que es muy similar en cuanto a su estructura básica. ¿Ya, chiquillos? También podría haber otro ejemplo, la red de amigos, ¿cierto? Cuando me junto a conversar con un amigo, ya estoy formando una red, ya donde yo sería un punto de esa red. Si estoy conversando a través de palabras, el medio sería el aire, ¿cierto? El aire donde se apoyan estas palabras para viajar. Ahora, si por ejemplo no pudiese hablar y hablo con lengua de señas, en este caso sería la luz, porque recuerden que el ojo es el que está viendo y el ojo de luz, ¿ya? Y así podríamos seguir definiendo mucho más redes. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna consulta, pregunta? ¿Algo que quieran acotar? Gabriela nos dice, ¿los ascensores podrían funcionar? Sí, podríamos definir como los ascensores un tipo de red, en que cada piso donde el ascensor te va dejando es un punto, ¿cierto? El medio podría ser estos hilos que tiran del ascensor y podríamos ver el ascensor con todo su contenido como los datos, haciendo la comparación con la red, ¿cierto? Con la red informática, ¿ya? Sí, también, ejemplo válido. Ya, chiquillos, esa sería el ejercicio 2 o la pregunta 2. Vamos a pasar a la número 3, en la cual nos piden: defina 3 tipos de redes informáticas y explique su uso. Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿recuerdan alguna red del tipo informática de las que hayamos visto en clase? LAN. LAN, muy bien, Alejandro. La LAN, ¿cierto? La LAN, que significa Local Area Network, ¿ya? O red de área local. Y esta red tiene una característica esencial. ¿Cuál es la característica de la LAN? Que sirve para conectar dispositivos que no están muy lejos entre sí. Muy bien. O sea, la LAN es un tipo de red que sirve para un área geográfica pequeña, ¿ya? Entonces, aquí nos explican la pregunta, define 3 tipos de red informática, la Local Area Network, ¿para qué es su uso? Para interconectar equipos que están a una distancia geográfica pequeña, ¿ya? La LAN, la vamos a dejar acá anotada. ¿A qué se refiere a geográfica? Geográfica se refiere a tu espacio físico, ¿ya? A tu espacio donde tú puedes moverte, ¿ya? Esa es tu área geográfica. Cuando me refiero a área geográfica pequeña, me refiero a espacios pequeños, como por ejemplo una casa, una sala de clases, un piso, ¿ya? No es más grande que eso. Ahí es donde nosotros utilizamos las LAN. Y de hecho, si ustedes tienen conexión a Internet, lo más probable es que en su casa ustedes tengan una LAN. O sea, no es que es lo más probable, es así. Ustedes están conectados a una LAN y esa LAN, para poder salir a la red mundial, ya necesita de otro tipo de red, ya que viene dentro de las que hemos visto. No sé si alguien recuerda cómo se llama esa red que permite interconectar estas redes chiquititas que se llaman LAN, Local Area Network. ¿Recuerdan? Existe un tipo de red que permite interconectar a las LAN a nivel
a un espacio amplio. Allá les di un dato. ¿Nadie lo recuerda? Las WAN, muy bien. Las WAN. Las WAN, que viene de Wide Area Network o red de área amplia, ¿ya? Local Area Network. Vamos a poner aquí espacios geográficos pequeños. Ahí lo dejan. Ya, la Wide Area Network o red de área amplia es un tipo de red que me permite interconectar redes en espacios geográficos amplios o muy grandes, ¿ya? Cuando hablo de espacios geográficos amplios, estoy hablando, por ejemplo, de una región a otra, donde hay miles de kilómetros, o cientos de kilómetros, ¿ya? O decenas de kilómetros, ¿ya? Esa es la función de la WAN. Y generalmente la WAN, ¿qué hace? Interconecta LANs, ¿ya? Porque recuerden que la LAN es un universo pequeñito, ¿cierto? Que contiene un grupo de equipos, ya sean servidores, PC, televisor IP, smartwatch, tablet, lo que a usted se le ocurra como dispositivo final. La LAN es un pequeño universo que contiene todos estos dispositivos, pero para que ese universo se pueda comunicar con otras redes LAN o salir a la red mundial, necesita de un tipo de red que se llama WAN, que es la Wide Area Network, o red de área amplia, ¿ya? Y esta red de área amplia abarca espacios geográficos amplios, ¿ya? O sea, yo aquí hablo de kilómetros. Por ejemplo, ocurre que las empresas tienen muchas sucursales, ¿ya? Supongamos Falabella. Falabella tiene sucursal en casi todas las regiones del país. Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Santiago, Temuco, Valparaíso. Casi todas las regiones te pueden encontrar en un Falabella. Pero estas sucursales, ¿cierto? Podríamos definir que están dentro de la definición de LAN, ¿ya? Porque abarca un espacio geográfico pequeño, o sea, una sucursal sigue siendo un espacio geográfico pequeño, o dentro de esa misma sucursal podrían haber muchas LAN también, muchos espacios geográficos pequeños. Pero yo para conectar, por ejemplo, la sucursal que está en Arica con la que está en Iquique, con la que está en Santiago, la que está en Punta Arena o en Osorno, necesito de esta red llamada WAN, Wide Area Network, que abarca espacios geográficos amplios, ¿ya? O sea que gracias a las WAN, las empresas pueden interconectar todas sus sucursales y pueden trabajar en línea, ¿ya? Es gracias a esto que usted con la misma tarjeta, no sé, de Falabella, puede ir a Arica y comprarse cualquier cosa con su tarjeta en Arica, siendo que esa tarjeta la sacó en Santiago. O puede ir a cualquier sucursal de Santiago a comprar con la misma tarjeta. Es porque toda esa empresa está interconectada, ¿ya? Y esta interconexión se logra a través de las redes WAN. Generalmente, quien administra las redes WAN son los ISP. ¿Y qué son los ISP? Los Internet Service Provider, o proveedores de servicio de Internet. ¿Y quiénes son los proveedores de servicio de Internet? Son Entel, Claro, GTD Manquehue, BTR, Telefónica del Sur. O sea, las empresas de telecomunicaciones, las que te brindan el acceso a Internet. Ellas son las que generalmente están a cargo de las WAN, ¿ya? Nosotros, a este nivel al cual estamos trabajando, nosotros llegamos hasta la frontera, vamos a ver las configuraciones que existen hasta la frontera entre la LAN y la WAN, ¿ya? Nosotros vamos a llegar hasta ahí en lo que es telecomunicaciones, ya tanto en CCNA 1 como CCNA 2, ya porque la WAN
conlleva un conocimiento un poco más avanzado, ya un conocimiento más de ingeniería. Pero obviamente que tenemos que aprender primero a gatear antes de poder lanzarnos a caminar y luego correr. Y así que es muy importante entender cada funcionalidad. Ya chicos, entonces tenemos definida la LAN y la WAN. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor me interrumpen y me hacen la pregunta, ¿ya? O me van dejando en el chat, no hay problema. Entonces chicos, vuelvo a repetir, tenemos LAN, WAN. ¿Alguien recuerda algún otro tipo de red informática que hayamos visto? CAN. ¿Perdón? CAN. ¿CAM? N. N. ¿N? Sí. ¿Cuál sería esa? Conjunto de redes No. interconectadas. No. No existe la red CAN, Alejandro. Ahí hay una pequeña confusión. ¿A alguien recuerda otra? ¿Nadie? Vamos acordándonos. Vean sus apuntes. Busquen por ahí alguna ayudita. ¿Qué otro tipo de red informática? Nadie. Ya, los voy a tener que ayudar entonces. Tenemos otro tipo de red informática llamada MAN. ¿Cómo? Yo tengo una. PAN. PAN, ya, la PAN. Ya, vamos a definir entonces la PAN, ya que me la entregó usted. La PAN se refiere a Personal Area Network, ¿ya? O red de área personal. ¿Dónde vamos a encontrar las redes PAN? Por ejemplo, cuando conectamos un dispositivo a una conexión Bluetooth, ¿ya? O una conexión directa, por ejemplo, de un dispositivo, ya sea de audífonos, de visión, pero generalmente la PAN hace referencia a estas conexiones a través de Bluetooth, ¿ya? A una red de área personal. Generalmente a dispositivos que nosotros utilizamos, como dice ahí, personalmente, como lo son los audífonos. Ya cuando yo tengo audífonos Bluetooth, esa conexión que hago desde el audífono hacia mi Bluetooth o hacia el dispositivo que utiliza Bluetooth es una conexión del tipo PAN, Personal Area Network, porque ahí se forma una red de área personal, ¿ya? Lo mismo antiguamente cuando existía el infrarrojo, que era un tipo de conexión inalámbrica antiguo. Ya en los primeros celulares se utilizaba el infrarrojo para compartir datos o hacer conexiones. Luego de eso fue desplazado por el Bluetooth, que era mucho más rápido, ¿ya? Y se podía hacer la conexión a una distancia un poco más amplia, ¿ya? Ya hablábamos de metros. En cambio, con el infrarrojo antiguo tenías que casi pegar los celulares para hacer este traspaso de datos, ¿ya? Entonces la PAN o Personal Area Network, veámosla como una conexión directa de un dispositivo a otro. Ya como por un ejemplo claro sería, por ejemplo, conexiones Bluetooth. Un audífono, a lo mejor alguna pantalla por ahí, pero generalmente se utiliza para dispositivos de manos libres. Lo que más se Un utiliza. parlante. ¿Perdón? Un parlante. Parlante, claro. Dispositivos manos libres como de audio, generalmente ahora utilizamos Bluetooth, es donde más está. Bueno, y de repente se utiliza también para el traspaso de algunos archivos de emergencia cuando no hay internet a mano, o Wi-Fi, o conexión a 3G o 4G.
Se utiliza el Bluetooth, por ejemplo, para compartir algún archivo. ¿Ya? Así que esa es la Personal Area Network. Les había dicho también sobre la MAN. La MAN significa Metropolitan Area Network. Esta área no lleva acento, por si acaso me la pone el corrector del Word, porque son palabras inglesas. Metropolitan Area Network, ¿ya? O red de área metropolitana. Este concepto de MAN, ya generalmente no es muy utilizado, ¿ya? Es más utilizado en los países primermundistas, ¿ya? Porque el concepto de MAN habla de una red que es más grande que una LAN, pero es más pequeña que una WAN. Es como el intermedio entre una LAN y una WAN. Si se fijan, aparece el nombre de metropolitana, o sea que habla como de una casi ciudad, ¿ya? O sea, es una red que abarca casi una señal, que evidentemente es mucho más grande que una LAN, pero no alcanza las proporciones de distancia que yo le explicaba anteriormente de la WAN, es como un intermedio. Y este concepto se utiliza, como les decía, más en los países primermundistas, como Estados Unidos, no sé, Alemania, Francia, donde puedes tener una ciudad completa contenida en una red. Pero generalmente este concepto también lo vamos a ver en las universidades, ya que las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad de Harvard abarca casi el espacio geográfico de lo que para nosotros podría ser una comuna, ¿ya? Son muy grandes, ¿ya? Una universidad parecida a este concepto es la Universidad de Concepción. Si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a Concepción, se va a poder dar cuenta de que la universidad de hecho está unida con la ciudad. De repente tú vas caminando y estás dentro de la universidad, ¿ya? Algo así es como funciona la MAN, ya es un espacio geográfico amplio que no alcanza la proporción de la WAN, pero que sí evidentemente es más grande que una LAN, ¿ya? Y como les decía, el concepto de MAN se utiliza casi en universidades, pero yo le hablo de universidades que tienen un espacio geográfico casi al nivel de una comuna, son gigantescas, ¿ya? Entonces, chicos, nos pedían 3, ya definimos 4. Ojo chiquillo, he revisado algunas actividades y me he dado cuenta de que existe el problema de comprensión lectora. Porque, por ejemplo, tienen algunas preguntas que dice, defina 3 tipos de redes, por ejemplo, supongamos la misma, defina 3 tipos de red informática y explique su uso. Y, por ejemplo, hay algunos que me nombran las redes, LAN, WAN, MAN, pero no explican el uso. Ya, o sea, quedamos en nada. Ya, o sea, las nombran, pero no se explica para qué se usa. Entonces, la idea es entender lo que estoy leyendo, pues, o sea, responder lo que me están preguntando para que tengan cuidado en las actividades, ¿ya? Sigamos entonces, que ya nos quedan 10 minutitos para terminar. La 4 dice, ¿qué es un dispositivo intermediario? Habíamos definido que un dispositivo intermediario es el dispositivo que da el flujo en la red, ¿ya? El que pone las reglas, si queríamos darle una definición un poco más arcaica, pone las reglas. Si lo comparamos, por ejemplo, al tránsito, los equipos intermediarios vendrían siendo como los semáforos, las señaléticas, en que quien te dice que si debes parar, debes seguir, ya si puedes pasar por acá o no, etcétera. El equipo intermediario entonces es el que da este flujo a los datos dentro de la red. Y como dispositivo intermediario podemos encontrar a los switches, los routers, los firewalls, los routers de capa, perdón, los switches de capa 3, ya que son dispositivos que vamos a ir analizando con el tiempo, los access points, los modem,
entre otros dispositivos que van a ir apareciendo a medida que vayamos avanzando con el curso. Entonces, ¿qué es un dispositivo intermediario? Es un dispositivo que permite generar el flujo en la red, ¿ya? Poniendo las reglas de movilidad a los datos. Ya es quien define si el dato debe seguir, parar, pausarse, etc. ¿Ya? Eso, chiquillos, ¿tienen más preguntas, dudas? Entonces, seguimos. Ya, la pregunta 5 nos dice ¿qué es un medio? ¿Ya? Recuerden que para la palabra clave para definir medio es que el medio es un canal. ¿Ya? Es el canal donde los datos, para nosotros en redes, los datos se apoyan para poder viajar o ser enviados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un medio? Es el canal por el cual se transportan los datos. ¿Ya? Esa es una definición simple que explica qué es un medio. Entonces, ¿qué es un medio? Es un canal por el cual pueden viajar los datos o apoyarse los datos para ser enviados. ¿Ya? Es el canal. 6. Nos dicen, nombre los tipos de medios existentes. Y acá les pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de medios conocemos nosotros? ¿O qué tipos de medios conocemos nosotros hasta el minuto? ¿Quién me los puede nombrar? El medio de cobre, Bien, el de fibra bien, y el inalámbrico. excelente. Entonces, hasta el minuto conocemos 3 medios. Cobre, fibra e inalámbricos. Y aquí en la pregunta 6 nos dice nombre los tipos. ¿Qué quiere decir nombrar? Lo que acabamos de hacer. Cobre, fibra e inalámbricos. Listo. Ahora, si quiero complementar mi respuesta, que no es lo que me piden en la pregunta, puedo decir los medios de cobre son capaces de transmitir pulsos eléctricos, o sea, codifican los datos en pulsos eléctricos, ¿cierto? Los medios de fibra pueden estar fabricados ya sea de fibra de vidrio o fibra de plástico y codifican los datos en pulsos de luz. Y tenemos los medios inalámbricos que codifican los datos a través de frecuencias. ¿Ya? Y ahí puede dar una respuesta un poco más complementada. Bien. Y vamos con la última pregunta, que sería, ¿qué es un dispositivo final? ¿Ya? Y el dispositivo final es donde el usuario puede interactuar directamente con la red. Es donde yo como usuario puedo tener acceso a la red. Un ejemplo de dispositivo final sería la laptop. También sería el PC. Puede ser también un smartwatch, un PlayStation, un Xbox, una Xbox, una tablet. ¿Qué más podría ser? Una IPTV, o sea, un celular. Cualquier dispositivo donde el usuario puede interactuar directamente con la red es un dispositivo final. También lo podemos conocer con el nombre de host, ¿ya? O sea que cuando usted escuche la palabra host, está escuchando un sinónimo de dispositivo final también, ¿ya? Ese es un dispositivo final. Ya, chiquillos, ahí están respondidas las 7 preguntas de la guía de desarrollo número 1. Espero que las guías que les he enviado las hayan hecho, por lo menos las hayan empezado a hacer, y necesito que me las envíen al correo, ¿ya? ¿De qué forma me las puede enviar? Si las hizo en papel, le saco una fotografía, me envía la foto. Si la hizo en el Word, como lo estaba haciendo yo acá transcribiendo, me envía el Word, ¿ya? De la forma que a usted le parezca más fácil, me la envía, pero necesito, por favor, que me envíe las tareas para saber si vamos bien o vamos mal, dónde hay que apretar, dónde hay que soltar y si podemos avanzar o tenemos que seguir repasando. Lo mismo con las autoevaluaciones. ¿Ya, chicos? Eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, acotación? ¿Algo que quieran agregar? Nada parece. Ya.
Chiquillos, voy a aprovechar estos minutitos para dar unas informaciones. Ya, lo primero, Gabriela está conectada. Sí, Gabriela le respondió el correo con respecto a las preguntas, perdón, a los exámenes online. En el correo, si es que lo leyó o no, para aprovechar de darle la información, Gabriela me preguntaba si iban a haber exámenes online en NetAcad, que es la plataforma de Cisco que yo les comentaba en clase. Eso lo vamos a dejar stand-by. Necesito que un día, nos pongamos de acuerdo un día, pero que se conecte el máximo posible de estudiantes para yo enrolarlos al curso y explicarles cómo funciona la plataforma, porque todavía no hacemos eso. Yo todavía no los puedo enrolar. Pero para que pueda hacer eso necesito que esté el máximo de estudiantes conectados para ir explicándoles cómo funciona la plataforma, ¿ya? Para eso nos vamos a poner de acuerdo un día con harta anticipación, ¿ya? Para que veamos ese tema de los exámenes online, pero por el momento va a quedar en espera, stand-by, ¿ya? Otra cosa, chiquillos, necesito que vean con su curso quienes tienen problemas económicos, ¿ya? O problemas de alimentación o algún tipo de problema relacionado con lo económico, ya que con los profesores vamos a organizar algún tipo de ayuda, ya para estudiantes que estén o familias que estén en problemas dentro de San Mateo. En este caso, si ustedes pueden ayudar a averiguar quiénes están con problemas, por favor, para que la persona que esté con problema económico se lo haga saber a su profesor jefe. Ya le mando un correo explicando cuáles son sus problemas que necesita. Para eso les voy a pedir ayuda de que se contacten con sus compañeros, ya les expliquen. Y todo esto se puede hacer por privado, no es necesidad de que lo publiquen en el grupo, no. Un correo privado al profesor y se hacen las gestiones, ya para que me ayuden en ese tema, le ayuden a su profesor y jefe, a Mauricio. Recuerden, mañana el profesor va a hacer las clases, ya porque el viernes es feriado, así que mañana creo que está el taller de Arduino, ¿ya? Sí, va a estar el taller de Arduino mañana, lo va a hacer el profesor solo por mañana, ya después se retoma el horario que él dejó para los días viernes. ¿Ya, chiquillos? Eso. ¿Alguien tiene alguna preguntita, algo que acotar? Yo, profe, Sí, dígame. que lo tengo muy claro. Lo del horario, o sea, el horario con usted va a ser el mismo, ¿cierto? De lunes a jueves, de Sí, 11 a 12, ¿cierto? es lo mismo. Yo Va te a hablo del cambiar. profesor Mauricio. Yo no sabía, ¿de qué clase va a ser? Un taller de Arduino mañana. ¿Es obligatorio? Ese, o sea, porque, No es ¿de qué se trata? obligatorio. ¿De qué No se es trata el obligatorio. taller? Ahí vaya, conéctese y lo ve. ¿Ya? Esa es ¿A la qué hora idea. es? Creo que a las 3 de la tarde Ya. mañana. ¿Cómo decirle? El horario no, ¿a qué hora es? ¿Las 3? ¿Es las 3? Así se lo acaba de decir. Ya, eso. Eso. ¿Está por Eso. Zoom? Por Zoom. Por Zoom Ya. también. Ya para que se coordinen con el profesor Mauricio también le pueden preguntar directamente a él cualquier duda. ¿Ya? Está en el grupo, en un grupo que hicieron, ¿cierto? Creo que sí, me Para que dijo que lo dé. habían agregado